Ellos son Brian, Kevin y Jason Fadul de Venezuela y esta es su historia. Este es uno de esos casos que te deja con la boca abierta y que fácilmente podría ser parte de un documental de Netflix por la cantidad de vueltas que tiene la historia. Si es que no hicieron ya un documental, yo por lo menos no vi ninguno. Vamos hasta el 23 de febrero del año 2006 en Caracas, Venezuela. Un año que para Venezuela era la última etapa de crecimiento antes de verse ante una crisis económica terrible. Es más, en esos años el desempleo en Venezuela había bajado un 20%, pero como este no es un canal de política y yo no soy un experto en esto, no quiero pecar de ignorante, así que lo que podemos decir y que vimos en muchos artículos es que Venezuela para el año 2006 estaba regularmente bien o bastante bien, por lo menos en la parte económica. Ustedes díganme acá abajo en los comentarios cómo estaba Venezuela en el 2006 para saber, de parte de quizás personas que vivieron durante esa época. En esa fecha, una familia de origen libanés fue víctima de un hecho que sería bastante controversial con los años. La familia Fadul tenía un buen pasar económico. Ellos vivían en el barrio Vista Alegre, que es uno de los mejores barrios de Caracas. Esa mañana, los tres hijos de esta familia, Brian de 17 años, Kevin de 13 y Jason de 12, se habían levantado temprano, como todos los días de la semana, porque tenían que ir al colegio. Entonces se pusieron los uniformes escolares, desayunaron, se despidieron de sus padres, se subieron al vehículo manejado por el chofer de la familia llamado Miguel Rivas y se fueron camino al colegio a eso de las 6:30 de la mañana. Es importante mencionar que el Colegio Nuestra Señora del Valle es una institución privada de renombre y que quedaba en ese mismo barrio donde vivía esta familia, y podemos calcular que estaba aproximadamente a 5, inclusive menos minutos de distancia de la residencia Fadul. Y aquí es cuando esta historia se empieza a desarrollar. Según reportes, los hijos jamás llegaron al colegio y tampoco había señales del chofer, o sea que en esos menos de 5 minutos que habíamos mencionado de camino de la casa al colegio, algo les habría pasado. Normalmente Miguel, el chofer, solía dejarlos en la escuela y después volvía a la residencia, pero a veces Miguel se encargaba de hacer trabajos para empresas del padre de la familia o hacía ciertos encargos, entonces que Miguel no hubiera vuelto esa mañana no era preocupante. Cuando llegó la hora de la llegada de los chicos del colegio, ahí fue cuando los padres empezaron a preocuparse. Primero, que no podían ponerse en contacto con el chofer, y cuando llamaron al colegio, ahí les confirmaron que los chicos no habían llegado esa mañana. Así los padres llamaron a la policía y reportaron oficialmente estas desapariciones, y esto inició una investigación para saber qué había pasado con los hijos Fadul y también con el chofer, que además era un hombre de confianza que hacía años que trabajaba con la familia y además era una especie de guardaespaldas para los chicos también, según lo que leímos, y él se había encariñado mucho con ellos y hasta vivía en un departamento arriba de uno de los negocios del padre. O sea que este hombre, el chofer, estaba muy unido a esta familia, era muy querido por ellos y él apreciaba mucho a la familia Fadul. Al día siguiente, Hannah Fadul, que es el nombre del padre de los chicos, recibió un llamado a su residencia. Según él, el hombre que estaba llamando tenía acento colombiano, había asegurado que había secuestrado a los hijos y al chofer. Este hombre además le había exigido el pago de $4.5 millones a cambio de la liberación de los hijos y también del chofer, a lo que el padre rápidamente le había dicho a esta persona que ellos no tenían ese monto. El secuestrador entonces le dijo que no le creía, ya que Fadul era dueño de 7 empresas, una casa lujosa, una lancha y en general tenía una vida de lujos. El hombre con acento colombiano cortó esta comunicación diciéndole al padre de la familia que estaban esperando ese dinero para liberar a los chicos y al chofer y que no iban a negociar ese monto. Desde esa llamada y los días siguientes, la familia Fadul hizo lo posible por recaudar ese monto total.
Obviamente reportaron esta llamada también a las autoridades y ellos habían mencionado a las autoridades que obviamente estaban preocupados por el bienestar de los hijos, pero especialmente de Kevin, el hijo de 13 años, porque él tenía problemas físicos por parálisis cerebral y necesitaba atención constante. Por ello era primordial que se avanzara con la investigación y pudieran recuperar a sus hijos. Ese mismo día, cuando se supo a nivel nacional sobre la desaparición de los hijos y el chofer, vecinos reportaron que habían visto una situación extraña. Estos vecinos dijeron que en la mañana del 23 de febrero del año 2006 hubo un control policial en esa zona. Según las versiones de estos testigos, dijeron que estos policías estaban deteniendo a varios vehículos, entonces parecía un control normal. Uno de los testigos mencionó haber visto una Toyota siendo parada, dejaron ir a este vehículo y luego detuvieron a la camioneta de los Fadul con el chofer manejando y los hermanos Fadul dentro de este vehículo con sus uniformes cuando estaban camino al colegio. O sea que esto habría ocurrido entre las 6:30, 7 de la mañana. Como los vecinos pensaron que este era un control policial normal, no prestaron demasiada atención a todos los detalles. Entonces, ellos no vieron el momento en que la camioneta había desaparecido con los chicos y con el chofer. O sea, ese momento exacto no tuvo testigos. No se sabía a esa altura si fueron estos oficiales, que estos policías estuvieran involucrados o si había ocurrido algo después. Pero obviamente esta situación era sospechosa porque estaba este control policial justo en la mañana de la desaparición y los hijos no habían llegado al colegio. Además que hablamos de las distancias. No había ni 5 minutos entre la residencia y el colegio. Entonces, por ende, este control policial era sospechoso. No podría ser una simple coincidencia. Entonces la investigación tomó muy en serio el recuento de estos testigos y empezaron a buscar si es que en esa mañana existió realmente un control policial en esa zona, porque todo eso queda registrado, queda documentado. Cuando la fiscalía averiguó sobre actividades policiales en esa zona, cerca de las 6:30, 7 de la mañana, confirmaron que no hubo un control policial. Por ende, se asumió que quizás se trataría de un grupo criminal que se hizo pasar por oficiales y que cuando vieron la camioneta de los Fadul realizaron el secuestro, lo que además daba indicios de que no era un hecho aleatorio, sino que sabían del dinero de esta familia y ellos habían sido el blanco de esta falsa barrera policial. Lo que empezó siendo una potencial desaparición misteriosa se convirtió en un hecho con demasiados ingredientes que hicieron que el caso fuera contado en medios de comunicación de manera constante y masiva. La familia Fadul se negó a hablar con los medios de comunicación porque ellos tenían miedo de la seguridad de sus hijos, porque cualquier detalle que podría enojar a los delincuentes podría terminar con la vida de los 3 menores. Esa era la verdad. Hana Fadul, el padre, es originario de Líbano, un país con una situación política complicada y turbulenta. En árabe, Hana significa John en inglés, por lo que muchos conocían a este hombre con ese nombre, como John. En 1968, John tenía apenas 1 año cuando su familia se mudó a Canadá, lugar donde obtuvo la ciudadanía, pero que más adelante en su vida vio al país Venezuela como un país próspero para mudarse. Cuando él ya estaba viviendo en Venezuela fue cuando conoció a Gladys Diab, quien también venía de una familia de origen libanés. Se enamoraron y al poco tiempo se habían casado. A John le habían inculcado la cultura del trabajo, él levantó sus propios comercios, algunos de estos eran sobre venta de calzados con precios súper económicos para la clase media baja de Venezuela. Con el tiempo John vio los frutos de su esfuerzo y logró adquirir su primera residencia en el país. Además empezó a ser cada vez más conocido como un empresario importante de la ciudad. A finales de los 80, John y Gladys decidieron que era el momento de formar una familia y así fueron naciendo sus 3 hijos. Primero Brian, después Kevin y Jason. Como mencionamos, en el caso del hijo del medio, de Kevin, él padecía una parálisis cerebral que limitaba sus movimientos del lado derecho, pero a pesar de esto todos veían a Kevin como un niño feliz y positivo. Obviamente hay que mencionar que esta familia tenía el dinero suficiente para hacerse cargo de los gastos que conllevan esta situación.
En los primeros años, cuando los chicos ya habían nacido, ellos siguieron en Venezuela hasta que empezaron a ver que el país se hacía cada vez más peligroso con asaltos y secuestros. Entonces fueron a Canadá, donde se quedaron por una temporada hasta que los hijos les dijeron que no estaban contentos ahí y querían regresar a Venezuela, donde ellos ya tenían varios amigos. Los padres sentían que Canadá tampoco era un lugar para ellos, entonces al poco tiempo regresaron a Terrazas de Bellavista en Vista Alegre, donde compraron una residencia bastante grande. Hasta ese momento se sabía sobre este caso que la barrera policial, o se analizaba por lo menos que esa barrera policial había sido falsa, que los criminales habían secuestrado a los hijos y también al chofer. Y además estaba esa primera llamada telefónica solicitando $4.5 millones que la familia seguía recaudando con los negocios, amigos, donaciones y vendiendo todo lo que podían. En las siguientes semanas recibieron más llamados de los secuestradores exigiendo el dinero. John Fadul les decía que ellos estaban haciendo lo posible para recaudar ese monto enorme, pero también en una de estas llamadas había exigido que demostraran que los chicos seguían con vida, que demostraran una prueba de vida. Fue así que a las 2 semanas le avisaron a la familia que dejarían un video que tenían que buscar de un lugar específico. Todavía no le habían mencionado cuál era ese lugar, como para que las autoridades no estuvieran inspeccionando o viendo esa zona cuando dejaran el video. Cuando los delincuentes finalmente dejaron el video, les dieron las indicaciones al padre para que fuera al lugar. En el video, el mayor de los hermanos, John Bryan, le pedía a sus padres que pagaran la suma de dinero que exigían sus captores. También en esta grabación el hijo mayor les había dicho que traten de hacerlo lo más rápido posible porque ellos estaban sufriendo. Y en esta grabación además también se mostraba a los otros hijos que estaban vivos, pero tenían señales obvias de cansancio por los días que habían estado en cautiverio. Para esa altura se manejaba una hipótesis dentro de la investigación que podía vincular a algunos miembros de la policía, y esto se analizó porque, según los testigos, habían visto esta barrera policial con un auto policial oficial o que parecía oficial, y que los uniformes también eran muy realistas, parecían originales. Entonces por eso se llevó a esta hipótesis que podría haber sido alguien o con contactos o dentro de la policía. También tenemos que decir que no creían que era una organización criminal dentro de la policía, sino que una organización criminal con algunos miembros de la policía, lo cual igualmente era bastante preocupante. El 22 de marzo de 2006, la madre de los chicos secuestrados, de nombre Gladys, realizó algo que luego sería muy cuestionado. Ella había escrito una carta en los medios de comunicación, y esto era para apelar a la humanidad de los criminales. En esta carta ella había mencionado el daño que este secuestro había ocasionado a la familia y también a la sociedad venezolana en general. También habló de Dios, de su religión. En una parte ella decía que ella como madre los perdonaba y también solicitaba a los secuestradores que pensaran en sus propias familias. También pidió misericordia por los hijos, por Brian, Kevin y Jason, así como también con el chofer de la familia. Y en una parte de la carta, que esta fue la parte más cuestionada a la madre, porque obviamente ella fue la que escribió estos textos, ella, sabiendo que les estaba haciendo muy difícil recaudar los $4.5 millones, mencionó que se negaba a negociar con estos secuestradores porque sus hijos no tenían precio. Y también en otra parte había escrito que si es que los secuestradores iban a realizar algo, o sea, iba a matarlos, que lo hiciera sin causarles dolor mientras ellos dormían. Esto fue súper cuestionado en su momento porque había pasado recién un mes desde los secuestros. Y además fue criticado por la sociedad porque prácticamente en esta carta ella aceptaba el destino de los hijos y del chofer,
Pero también tenemos que ponernos en el lugar de la madre. Los secuestradores, en todas las llamadas que ellos habían hecho, se negaban a negociar ese monto que era imposible de conseguir porque los Fadul tenían mucho dinero pero no tenían esa cantidad. Y ellos tenían empresas, lujos y mansiones como mencionamos anteriormente, pero los bienes que ellos tenían no sumaban 4.5 millones de dólares. Entonces, si nos ponemos en la posición de la madre que veía imposible recaudar ese dinero, que los secuestradores no querían negociar, ahí se entiende un poco más por qué habría escrito eso. De igual manera, entiendo la crítica obviamente a esta carta porque este texto ponía en riesgo a los hijos. Era como confirmar que ellos no iban a llegar a ese monto en vez de decirles estamos haciendo todo lo posible, vamos a llegar al monto, tengan paciencia, dennos tiempo. Era como confirmando no vamos a llegar a ese monto, entonces ponía en riesgo la vida de los hijos y del chofer. Todo esto, todas las noticias que iban saliendo, lo de esta carta hizo que la sociedad venezolana se levantara. Se hicieron múltiples manifestaciones, marchas y vigilias en el barrio de la familia, en el colegio de los chicos y en varios puntos de Venezuela. A finales de marzo fue cuando algo nuevo se supo de estos secuestros. Una nueva llamada llegó a la residencia Fadul. Los secuestradores habían asegurado que aceptarían $350,000 aproximadamente, siendo que la familia para ese momento apenas había llegado a unos $200,000. De todas maneras, se esforzaron en recaudar lo que faltaba para llegar a ese último monto que habían solicitado y avisaron a los delincuentes que estaban listos para hacer la entrega. Los secuestradores en esta última llamada les mencionaron que tenían que dejar el maletín con los billetes en un punto acordado. El hermano de Gladys, el tío de los menores, fue el encargado de llevar el maletín a la zona que habían solicitado. Llegó al lugar, dejó el dinero y se retiró. Obviamente para ese momento las autoridades sabían toda esta información, ellos estaban colaborando obviamente en estas negociaciones. No sabemos si parte del dinero fue entregado por las autoridades porque eso suele pasar. Y ellos estaban en la zona de manera oculta viendo ese proceso de cuando el tío dejó el maletín y esperando que uno de los delincuentes agarrara el dinero. Pero pasaron las horas, pasó el tiempo y nadie buscó ese maletín. Ahí es cuando se analizó que o los delincuentes habían visto a policías en la zona o que realmente alguien estaba dentro de la investigación, que podría haber sido otro policía o varios policías que sabían sobre esta negociación, que sabían sobre el dinero y que sabían además que la policía iba a estar en esa zona. Luego de esta entrega fallida, los secuestradores llamaron nuevamente a la familia. En este caso, Gladys, la madre, fue la que atendió el teléfono. Ella les dijo que se negaba a negociar porque su religión no le permitía, ya que sus hijos no tenían precio. Fue así que el secuestrador cortó la llamada y fue la última comunicación de los criminales con la familia. Tan solo unos días después se haría el descubrimiento de los cuerpos. El 4 de abril del año 2006, a las 4 de la tarde, un agricultor había encontrado 4 cuerpos en un terreno baldío de El Lechosal, que queda a 35 kilómetros de Caracas. Al poco tiempo, las autoridades confirmaron que se trataba de los hermanos Fadul y de el chofer de la familia. Todos tenían impactos de bala en la cabeza y con obvios signos de tortura. La autopsia además determinó que las víctimas habían sido ejecutadas entre 48 a 72 horas atrás, antes de encontrarse estos cuerpos, y esto concordaba con los días de la última llamada, lo que además significaba que todos estaban vivos hasta el último momento de las negociaciones. Aquí no solo había una familia destruida, que eran los Fadul, sino que también estaba la familia de Miguel Rivas, el chofer de la familia. Él tenía una esposa y 2 hijos chiquitos, siendo el menor de tan solo 6 meses. Miguel Rivas era un hombre que trabajaba para darle lo mejor a su familia, que era querido por los Fadul y que le tenía tanto cariño a los hijos Fadul que los consideraba como sus sobrinos. La esposa de Miguel recibió una indemnización de unos $5,000, además de haber sido contratada por la familia Fadul como secretaria para tener los medios de mantener a sus hijos.
Y esta es una situación compleja en todo sentido, porque todos sabemos que las autoridades se niegan a negociar con secuestradores, por obvias razones. Si es que los secuestradores llegan a una negociación y quedan libres, entonces pueden secuestrar a más personas en el futuro. Entonces, por ende, para las autoridades el objetivo principal es capturarlos. Me imagino que para todos es una situación muy difícil para las autoridades porque quieren igual salvar a las víctimas, pero no quieren que los criminales salieran libres, por lo que mencionamos, pero también está el tema de la familia, o sea, ¿cómo se maneja esto? Si yo estuviera en esa situación, yo creo que haría todo lo que los secuestradores me dijeran sin involucrar a la policía, porque yo querría que se hagan bien las cosas para que mi familia vuelva conmigo. Pero simplemente me imagino que ha de ser una situación muy difícil, muy compleja. Ya con los 4 cuerpos se hicieron los funerales y solo se estaba esperando que las autoridades dieran alguna respuesta, algún avance con esta investigación. Para ese momento los investigadores tenían un dato clave de este hecho. John Fadul, el padre de los hijos, había mencionado que él había recibido llamadas de extorsión semanas antes de los secuestros. Y de esta manera pudieron encontrar al responsable de estas llamadas de extorsión que el padre había recibido semanas antes de los secuestros. Y se trataba de un hombre llamado Luis Eduardo Contreras. Él fue arrestado el 19 de abril del año 2006, que fue 15 días después del hallazgo de los cuerpos. Luis Eduardo Contreras era un oficial del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Fue arrestado bajo los cargos de extorsión y al poco tiempo fue señalado como el que facilitó a los secuestradores los datos económicos de los Fadul. Gracias a este nexo, 14 personas más fueron detenidas. Uno de ellos fue el ex oficial de la Policía Metropolitana, Miguel Buelvas Rentería, quien confesó que había coordinado el secuestro, seleccionó a los policías que iban a participar y registró los horarios que el chofer de la familia tenía todas las mañanas. Esta persona también dio otros nombres de otros implicados, como el de Jaber Miller García Perosa y Anexis Juliano Febres Hernández. El primero fue el que disparó a matar a los 3 hermanos, en tanto que el segundo hizo lo mismo con el chofer, con Miguel Rivas. Una mujer también había sido mencionada como cómplice. Ella era Julia Maivelis Charte Tovar, pero cuando empezaron a interrogarla, ella aseguró que también había sido secuestrada y que la habían secuestrado justamente para encargarse de los menores. Ella era la que tenía que cuidarlos, darles de comer, pero aseguró que al igual que los hermanos y el chofer, ella también había sido víctima de este hecho. Su testimonio además ayudó a que más nombres dentro de este grupo delictivo fueran identificados. Según reportes, hasta la fecha, la policía no ha logrado identificar al ciudadano colombiano que participó en la planificación del secuestro de los hermanos Fadul, y podría ser también que pudo haberse tratado de un secuestrador venezolano o uno de los implicados que fingía el acento colombiano, pero según la investigación ese acento parecía de una persona que realmente era de Colombia. Mientras los culpables del crimen iban cayendo, los padres vendieron sus pertenencias, abandonaron Vista Alegre y se mudaron al Líbano, pero nunca dejaron de estar pendientes sobre las novedades del caso. El 18 de julio del año 2015, casi una década después de este crimen, una nueva persona fue arrestada como parte del plan del secuestro de los menores. Se trataba de León Orlando Gandica Reina, mejor conocido como el Gordo Lennon, quien fue acusado de secuestro y asesinato, pero el 7 de agosto de ese año el Gordo Lennon murió estrangulado sospechosamente por sus compañeros de celda, así sin poder saberse si había más implicados, ya que su declaración iba a ser muy importante. En total, 20 personas llegaron a ser detenidas y 13 de ellas recibieron la sentencia máxima de 30 años por su participación en el secuestro y el homicidio de los hermanos Fadul y del chofer Miguel Rivas. Y además, después de todo esto, se supo que al menos 4 de estas personas
fueron miembros de la Policía Metropolitana, así que la idea o el análisis o la hipótesis que se manejaba prácticamente desde el comienzo era real. Habían personas de la policía involucradas en este grupo de criminales. Hay demasiadas hipótesis con este caso. Una de ellas dice que el autor intelectual habría sido un general de brigada llamado Noel Martínez Rivero, el cual había sido denunciado por un ex magistrado de Venezuela. La denuncia jamás llegó a nada y esta persona, este general, luego fue ascendido en su puesto sin nunca ser investigado. Hay otras hipótesis que aseguran que personas de mucho poder del gobierno estuvieron involucradas y que estuvieron dentro del plan de alguna manera, y que por eso este último, arrestado en el año 2015, había sido asesinado en prisión, porque quizás él iba a dar más nombres que podrían ser de personas poderosas. Hay otras hipótesis que aseguran que ciertas personas que trabajaban dentro de las empresas de John Fadul podrían haber estado involucradas, porque ellos eran los que tenían acceso a ciertos documentos de dinero, sabían los movimientos de la familia y tenían datos claves para poder ejecutar este secuestro, pero estas hipótesis o no fueron muy investigadas o se quedaron en la nada. Sin lugar a dudas, el caso de los hermanos Fadul y de Miguel Rivas es una historia que podemos decir que está resuelta, porque en parte arrestaron a muchas personas, pero también podemos decir que posiblemente los que llegaron a ser arrestados son la punta de un iceberg que involucraría algo mucho más grande que quizás nunca saldrá a la luz.